para algunos. Okay. Recording in progress. Supongo que todos los participantes habrán recibido unas preguntas guía para el encuentro de hoy, y es importante, si han podido reflexionar en base a la experiencia institucional y de conducción, acerca de esas preguntas, de esos interrogantes, para disparar una conversación en la que podamos compartir estas visiones acerca de la educación centrada en valores relacionada con los proyectos pedagógicos que se estructuran sobre la base de la educación precisamente basada en proyectos, y en qué medida los contenidos de estudios judaicos de cualquier índole, de pensamiento judío, de fuentes del judaísmo, de historia, de actualidad israelí, de sionismo, de lo que fuere, relacionado con judaísmo, incluyendo, aunque no es específicamente judaísmo en lo que se refiere a la definición precisa, la enseñanza del hebreo como segunda lengua o como una lengua que no es la materna, en qué medida esos contenidos pueden o podrían y cómo transformarse en eje articulador del currículum en los distintos niveles de enseñanza en nuestros colegios o en nuestras escuelas. Así que la idea del encuentro de hoy es escuchar y compartir las visiones, las opiniones, los anhelos, las ilusiones, las esperanzas alrededor de estos interrogantes y los que vayan surgiendo. Como generalmente el primero en hablar cuando se invita a participar es un poco reticente, sugiero que directamente tome la palabra el segundo o la segunda. ¿Quién era el primero? No sé, pero alguien va a pasar a ser el segundo inmediatamente, así podemos aprovechar el tiempo. Si no, tenemos que señalar como los maestritos de escuela que dice, a ver qué opinan. Ahí les puse las preguntas ¿Dónde? en el chat. Ah, en el chat, ahora sí. Bueno, yo iba a ser la segunda. Muy bien. Voy a responder así algunas cosas que sí veo que hay relevancia con nuestra escuela y que sí puede ser bastante de ayuda un tipo de trabajo así. Con respecto a la educación basada en proyectos, nosotros hemos empezado un poquito a trabajar en eso. Yo les había comentado que nuestra escuela es una escuela IB, y nosotros trabajamos bastante con proyectos o interdisciplinarios o transdisciplinarios en primaria. Y una de las cosas que ha tenido éxito ha sido el usar proyectos de, por ejemplo, de cultura judaica con materias como, por ejemplo, arte. Entonces, uno de los proyectos que hemos hecho es el proyecto de Shorashim, junto con profesores de arte, donde el producto final iba a ser se me fuera la palabra, es como si fuera un álbum, pero como scrapbook le dicen, donde el profesor de arte trabajaba en la confección del producto final, y la Morá de cultura judaica trabaja la parte de Shorashim, pero a la vez trabajan juntos porque es un proyecto con un objetivo común, y los dos profesores van desarrollando al mismo tiempo el proyecto
salió bastante bueno, y yo creo que ese tipo de trabajo sí es una estrategia que es muy buena para una escuela abierta. A nosotros nos ha resultado bastante bueno. Con respecto también a los contenidos, actividades de vivencias de educación judía que puedan transformarse en eje articulador, nosotros todavía no, esa parte nos cuesta, pero tratamos, que no es lo mismo, pero tratamos de incluir dentro de las materias que no son materias judaicas, elementos del judaísmo, aportes del judaísmo a esas áreas, por ejemplo, la filosofía. Cuando el profesor de filosofía, que enseña filósofos de la historia universal, también incluimos filósofos judíos, como el aporte del judaísmo en ese área. De esa manera tratamos de trabajar, pero ya está bastante, digamos, en sus inicios ese tipo de trabajo, pero creo que sí es bastante relevante para una escuela abierta porque es la posibilidad de aportar desde el judaísmo en las diferentes áreas, ¿no? O sea, dije estas, pero en realidad hay otras áreas también, por ejemplo, con hebreo, a veces hacemos trabajos interdisciplinarios con la profesora de español, en la que trabajamos, por ejemplo, el tema de la entrevista, que es un tema que ella trabaja en español. Nosotros hacemos lo mismo, pero utilizando el hebreo, o sea, una entrevista, pero en hebreo. Entonces, la metodología de la entrevista la aporta la profesora de español, y nosotros la parte del idioma mismo. Tratamos de hacer ese tipo de proyectos así interdisciplinarios. Okay. Sí. Escucharemos también otras opiniones o ideas, pero mientras, Monique, vayas pensando cómo se encara en tu escuela el concepto de educación basada en proyectos, es decir, tienen un título, se hace intento de responder a alguna inquietud o interrogante, en cuyo caso, cómo se formula ese interrogante para que el proyecto pase a tener relevancia en el protagonismo de docentes y alumnos y no solo en el listado de contenidos o temas que las asignaturas tienen que tratar. Pero dejamos la pregunta y a lo mejor también sirve de orientación que siguen participando. ¿Quién continúa? Después de Monique. Bueno, Wanda. Bueno, yo agregando un poquito a lo de Monique, nosotros en algún tiempo estuvimos con el IB, ya no lo estamos. Nosotros cuando es sexto, los alumnos hacen un proyecto, lo presentan en 3 idiomas. Entonces los alumnos escogen un tema, no importa cuál sea, por ejemplo, el mar o el espacio o valores, discriminación. Los temas, se hace una votación, ¿verdad? Los alumnos hacen, pues exponen las ideas que ellos traen, hacen una presentación, se hace una votación y se selecciona un proyecto. Y luego ese proyecto se sigue con 3 líneas de investigación, ¿verdad? Una, por decir, de las materias en inglés, una de las materias en español y una de las materias en hebreo. Entonces, ya sea que ahí sea contenido o desde el aspecto de valores judaicos, ahí es donde se aborda ese programa y se hace una investigación bastante profunda y se expone a final de año. Entonces vamos en la misma línea que ustedes, pero sí la abordamos todos. Y en historia, sobre todo en los alumnos de 9º grado, ellos pues estudian historia mundial. Y por ejemplo, en las materias ellos llevan pues los datos históricos, la secuencia histórica. Y dentro de cultura judía lo que hacemos es visitamos cómo eran las culturas judías en el mismo momento histórico, cómo fue evolucionando. Entonces ahí sí tratamos de personalizar lo que hagan actividades que ellos
ya sea que investiguen o que hagan actividades donde creen situaciones para que comprendan mejor cómo fueron las vivencias de la cultura de nosotros. Bien, ¿y cómo relacionarías esto exitoso que estás mencionando con la idea de escuela abierta? Es decir, tanto de docentes, obviamente, como de alumnos y familias que no son judíos, no pertenecen a la comunidad, no tienen otra interacción en otros círculos comunitarios, salvo la propia escuela abierta. Pues en los programas de investigación, las preguntas, o sea, todos participan igual, ¿verdad? La presentación en hebreo es parejo para todos, o sea, se asignan los papeles y cada alumno va aportando. Ahí depende mucho de cómo lo va dirigiendo, pues, el maestro. Normalmente, como no son los grados básicos, sino como ya son niños que llevan varios años en la escuela, como que tienen una identificación bastante, pues están muy identificados con la cultura, por decir. Y sí Bien. tienen preocupación por Israel, o sea, sí tienen un sentimiento muy especial. Entonces, agrego a esto que nos estás comentando, si el hecho de que ya han dejado, o por alguna razón institucional, el IB no continúa, ha quedado como una instalación en el currículum el trabajo por proyectos y se puede pasar o transferir como eje articulador de la propuesta educativa de la institución. Esta pregunta, bueno, va dirigida a Wanda porque es con quien estamos escuchando ahora su presentación, pero es para todos, así que pueden intervenir simplemente haciendo una señal. Sí, tenemos proyectos chicos, o sea, que hacen las materias, pero tenemos proyectos interdisciplinarios y sí, cada año se hacen. Y varias veces al año. Ok. Bueno, ¿y a él está por hablar o está...? No, no te escuchamos, y a él. No. Vemos el movimiento de los labios, pero no te escuchamos. Un segundito. Ahí A ver. no me escuchan. Ahora sí. Ahí Ahora sí, sí. ahí sí. Bueno. Ahora sí. En relación a los proyectos integrados, al trabajo por proyectos, aprendizaje basado en proyectos que se viene abordando, es una estrategia sumamente interesante. Creo que todos los colegios los usamos, algunos más, algunos menos, siempre el desafío es usarlo más, porque es una herramienta súper interesante, pero a mi modo de ver es una estrategia que en sí misma es un arma muy poderosa, pero creo que antes está la pregunta de qué enseñamos en estudios judaicos, por qué enseñamos, qué cosas son importantes para la población judía, qué cosas son importantes para la población no judía, cuáles son los objetivos, y después es cómo lo hacemos. Creo que lo principal no es intercambiar propuestas exitosas, porque eso hay un montón de espacios que tenemos como directores y como Morim de poder nutrirnos de la experiencia de otros, sino de reflexionar qué necesitan nuestras escuelas, entendiendo que nuestros chicos, si pensamos en los chicos de GAN, por ejemplo, en 10, 15 años, cuál va a ser el mundo y el mundo judío al cual se van a tener que enfrentar y qué elementos de su identidad queremos fortalecer en ellos, cuáles son las necesidades de las comunidades pequeñas. Vamos a priorizar la identidad judía global, porque pensamos que al ser comunidades chiquitas es muy probable que puedan migrar a otra comunidad. Vamos a reforzar elementos locales. Para mí eso es lo básico, y creo que no
que muchas veces no nos tomamos el tiempo de pensarlo. No depende de nosotros como directores de escuela solamente o coordinadores de estudios judaicos, depende de la comisión directiva, de la misión institucional, depende de un montón de factores, pero creo que eso precede a cualquier otra estrategia que podamos desplegar, ¿no? Ni siquiera es evaluar si somos exitosos o no con la estrategia. Primero es qué es lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos institucionales en relación a los estudios judaicos. Tengo un ejemplo que, bueno, por determinadas experiencias personales, llegaban a mí materiales que tenían que ver con Israel, ¿sí? Con la enseñanza de Israel. Y muchas veces en nuestras escuelas no nos ponemos a pensar qué enseñamos de Israel. Sabemos que está Yom Ha'atzmaut, sabemos que está Yom HaZikaron, sabemos que los Hagim tienen siempre un anclaje agrícola geográfico con Israel, pero ¿qué enseñanza de Israel? ¿Qué profundidad en esa enseñanza? ¿Hasta qué media? ¿Vamos a meternos en política explícitamente? ¿Vamos a abordar el conflicto con los palestinos o vamos a hacernos los que no sabemos nada o que eso queda para el mundo adulto de los chicos? O sea, ¿por qué no hay, por ejemplo en mi colegio, ¿sí? No tenemos una materia que se llame Israel. ¿Por qué? ¿Porque a nadie se le ocurrió o porque se consensuó o porque no hay tiempo? ¿Deberíamos sacarle horas a Tanajo a la y tener algo para hablar de Israel? Sí, no. Después, lo que salga como conclusión seguramente difiera en algunas cosas entre cada una de nuestras instituciones, pero seguramente va a haber algo en común, que cada cosa que enseñamos tiene que ser relevante para ambas poblaciones, judías y no judías. Entonces también vamos a tener algunos puntos por lo menos en común, o puntos de partida, puntos de pensamiento. Y creo que es algo difícil, creo que es algo que a veces no nos animamos, pero que hay que preguntarse como punto, ¿no? Principal antes de ver las estrategias. Ya él utiliza en dos momentos distintos de lo que acaba de exponer, dos palabras diferentes. Una, ¿qué es lo básico que tenemos que incluir o que incluimos en estudios judaicos? Y en otro momento, ¿qué es aquello que es relevante? En dos de las preguntas que planteamos como orientación figura la palabra relevante, no como una repetición o una redundancia, sino que la idea de relevante tiene también el propósito relacionado con la tercera pregunta, y es ¿en qué medida los contenidos judaicos pueden transformarse en uno por lo menos de los ejes articuladores del currículo? Es decir, escuchamos una experiencia recién de Monique de arte, experiencias que nos cuenta Wanda acerca de proyectos inspirados en lo que el programa de IB ha dejado como enseñanza y como instalación de estructura de funcionamiento pedagógico. Pero ¿qué es relevante? ¿Qué es relevante? La pregunta de Yael, en el sentido de qué papel le asignamos a Israel, en el sentido más amplio del término, Israel es Medinat Israel, es la tierra de Israel y es el pueblo judío, Am Israel. Entonces, ¿en qué medida ese contenido, ya que Yael lo plantea con una claridad absoluta, ese contenido puede implicar una cierta articulación en las enseñanzas con educación basada en proyectos? Se opina libremente, por favor.
Yo quiero aclarar una cosita que tiene que ver con lo que dijiste. Yo hablé de básico y hablé de relevante, ¿no? Y tiene que ver un poco con mi pensamiento. Un alumno del Colegio Estado de Israel del Paraguay, sea judío o no sea judío, ¿cuáles serían los conocimientos básicos en relación al mundo judío, la cultura, la religión, Israel, que deberían tener? ¿Sí? Esa es una pregunta que puede guiar todo lo anterior, ¿no? Yo puedo aceptar que un egresado de nuestros colegios no conozca, no sé, cuáles son los 5 libros de la Torá, o cuál es la capital de Israel, y que diga Tel Aviv. O sea, lo primero es delimitar de verdad qué es qué es lo básico, y obviamente voy a querer que eso básico sea relevante y sea significativo para el alumno y para su contexto, ¿sí? Me parece que eso es fundamental, y en este sentido creo que tenemos muchas cosas para compartir. Y cuando hablemos de, bueno, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo mínimo? Lo máximo, nunca hay techo, que quiero que sepan nuestros alumnos, tenemos que conceptualizar, ¿sí? Vamos a profundizar en Israel como Estado y su historia moderna, vamos a profundizar en Israel y el conflicto con los palestinos, vamos a profundizar en la Israel bíblica, vamos a profundizar en Israel como eje y referente del pueblo judío en la diáspora, y en el camino vamos a tener que definir un montón de cosas, vamos a tener que estudiar seguramente, porque no todos tenemos claros en todos los temas estas conceptualizaciones, pero lo tenemos que hacer, porque si no, no sabemos por qué estamos enseñando, porque no es a mí, a él me gusta tal tema, soy apasionada de, o mi postura ideológica es tal o cual. Somos responsables de instituciones y no respondemos solamente a nosotros mismos. Bueno, los que estamos en situaciones de liderazgo, por supuesto que tenemos voz y podemos tener hasta voto, pero no es decisión nuestra, es un consenso de todos aquellos o de muchos de aquellos que están en la posición de liderazgo, desde una coordinación, desde una dirección, desde una representación de padres, desde un consejo escolar o comisión directiva, desde alguien de la comunidad, cuando son escuelas que responden a una comunidad, de la comunidad judía del Paraguay o a la comunidad de Panamá, no sé, digamos, cuando son escuelas comunitarias. Me parece que es importante hacerlo. Lo que Yael está manifestando en este momento es clave, en el sentido de que siempre hay una arista, un ángulo de la formación personal, de los gustos personales, de los autores que más nos han llegado o que más conocemos o que tuvimos la oportunidad de profundizar en el estudio de sus contenidos, pero simultáneamente hay una responsabilidad en la gestión educativa, no me refiero a la gestión como técnica de conducción, sino como proceso de enseñanza y aprendizaje, que tiene una meta. Yo les voy a plantear, no todos han participado, pero estamos escuchando y dialogando. Yo les voy a plantear 2 o 3 ideas que no están cristalizadas ni mucho menos, sino al contrario, para discutir, a ver cómo suena, y más en escuelas abiertas, en algunos casos con minoría absoluta de estudiantes de familias judías, cómo suena, a qué debería alcanzar un estudiante que ha sido expuesto exitosamente, comprensivamente, a un plan de estudios judaicos. Y la palabra plan ahora es una nebulosa. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Yael, es decir, ¿cuáles son los contenidos básicos, relevantes? Yo marco 3 puntos que son para discutir, para analizar, para rebatir. Primero, intentamos
que nuestros estudiantes hayan podido o logren alcanzar una comprensión más profunda de una serie de conceptos básicos del judaísmo, tales como verdad y paz, pueblo de Israel, Teshuvá, Ahrayut, responsabilidad, etcétera, etcétera. En acción, por eso la idea de educación basada en proyectos, no de repetición de contenidos, sino la vivencia, la acción, la emoción de haber alcanzado una comprensión más profunda de esos y tantos otros proyectos, Am Israel, Eretz Israel, bueno. Segundo, haber tenido la posibilidad de participar conscientemente, aunque más no sea a nivel de introducción o a nivel más básico, pero sí participar conscientemente en una serie de procesos reflexivos, y no importa si es en el nivel inicial, primario o tijón secundario, acerca de cómo piensa a lo largo de las generaciones el pensamiento judío. ¿Qué es el razonamiento alágico? ¿Por qué es una particularidad esa forma de preguntar y cuestionar? Que no es disentir y nada más, es una metodología de pregunta. ¿Qué es filosofía judía? ¿Qué es parshanut? ¿Qué es interpretación de textos literarios? Etcétera, etcétera. Es decir, en este punto, haber logrado o que hayamos logrado como docentes que nuestros estudiantes puedan participar, aunque más no sea a nivel de introducción, de ciertos procesos reflexivos que son identitarios del pensamiento judío. Y en la medida de lo posible, haber tomado conciencia de que es posible cambiar actitudes en la vida. Que a través de la educación judía, de la educación judeo-sionista, de la idea de pertenencia, de la idea de herencia y de legado, se puede abordar problemas, dilemas, preguntas como la violencia, el cuidado del planeta, la ecología, la deshumanización, la huida de las responsabilidades, que en el mundo contemporáneo, con las redes y con la tecnolatría más que tecnopertinencia, nos está inundando. ¿Puede la educación judía relevante con los contenidos básicos, que aunque no estén definidos, tenemos conciencia de la importancia de ese planteo? ¿Puede la educación judía ser relevante en el contexto de la educación que se plantea en nuestras escuelas abiertas? ¿Puede ser un eje articulador o es un aditamento porque el estatuto establece que es una escuela judía? ¿Puede articularse? ¿Es posible aventurarse a pensar en eso? ¿Qué opinan? Voy a opinar un poco yo, que estuve en silencio. Sí, claro, claro, Gabriel. Bueno, Te vemos, pero te escuchamos. Sí, sí, perdón porque no me pueden ver. El tema es así, hay un tema que me preocupa en nuestra metodología de trabajo, o sea, desde el punto de vista de lo que vos estás planteando, Baruch, tengo que reconocer que el trabajo que está haciendo Yael, prácticamente todos estos cuestionamientos hoy en día el Colegio Estado de Israel ya lo está llevando, tanto en las conceptualizaciones, tanto el pensamiento judío, tanto el tema de Tikkun Olam
y está totalmente integrado de una manera transversal, y los chicos, como la otra vez habíamos dicho, ¿no? O sea, chicos inclusive no comunitarios participando en los... ¿Cómo? Pilpul y en todos Con los... Tilpool y demás, exacto. O sea, yo creo, por lo menos desde lo que a mí me preocupa, o sea, donde yo creo que este foro me gustaría que, tal vez me estoy equivocando, pero por lo menos siento la necesidad de poder expresarlo. Tal vez nosotros como Colegio Estado de Israel en Paraguay estamos en un punto tal vez un poco más resuelto en algunos de los problemas. Ya tenemos el colegio abierto, ya tenemos el modelo económico sustentable, ya sabemos exactamente un poquitito hacia dónde vamos, ya tenemos un modelo de excelencia educativa. Lo que nos preocupa es justamente, para eso hicimos el colegio. O sea, en un momento de desesperanza, cuando nosotros arrancamos y empezamos, hemos resuelto situaciones como el ahogado. La cuestión era de supervivencia y lo fuimos resolviendo de la mejor manera posible. Pero hoy en día yo me pregunto, o sea, mirando otra vez de vuelta, ¿para qué tengo que tener hoy una escuela judía? Y la respuesta que en una comunidad pequeña, por eso hablábamos de que esto tiene que ser con comunidades que tengan igual que la nuestra, el nivel... A mí lo que más me preocupa es la continuidad y la asimilación. Y la pregunta por lo menos que, o sea, que me gustaría, y por eso un poco creo que ya él también está apuntando hacia ese lado, es tener, o sea, que se pueda hacer de manera transversal, que tenemos contenidos que valen la pena, que se puede hacer, eso está claro, y hay distintas estrategias, ya sea por proyectos, ya sea por distintas modalidades. Pero la pregunta es exactamente hoy, si yo tengo que apostar a una escuela judía, y es lo que vuelvo a decir, por ejemplo, en el caso nuestro, supongamos que yo tengo hoy en día mis egresados, resulta que yo en 10 años o 15 años tengo un nivel de asimilación de mis egresados de más del 70%, en el cual lo único que mandan a sus hijos del colegio es por una participación más bien pasiva, una cuestión de que, bueno, fue el colegio donde yo vi, mandé a mis hijos ahí, es una cuestión filosófica, me siento identificado con esto. Yo creo, en lo personal, que fue un desperdicio de tiempo y recursos. O sea, no creo, para mí por lo menos, de que hicimos un buen trabajo, a pesar de que hicimos un excelente trabajo, pero no logramos la continuidad que habíamos planteado. Entonces, para mí, ese es hoy en día, es la interrogante más acuciante de decir, ok, perfecto. ¿Es realmente el pensamiento judío filosófico del siglo XV o conocer el tema de los, no sé, estoy dando cualquier ejemplo, es relevante, usando la palabra que están usando acá, para la continuidad? Porque el tema de la escuela judía abierta en realidad no es un objetivo. La escuela judía abierta es una cuestión estratégica por un tema de supervivencia económica. Nosotros lo abrimos por una cuestión de que necesitábamos la cuota del no comunitario para que nos pueda sustentar un colegio de primer nivel. El objetivo final de una comunidad, de tener un colegio judío, es la continuidad de la comunidad. Y en nuestra comunidad, hoy en día, tenemos un índice altísimo de matrimonios con conversión, a Dios gracias, pero también un índice altísimo de matrimonios mixtos. Entonces, si uno proyecta esto a 15, 20 años, si yo no doy herramientas suficientes en los 12 años que pasaron por el colegio, que es el único lugar donde es de alguna manera mandatorio y no es voluntario, las herramientas para que esta continuidad se dé, la comunidad judía en Paraguay en 20 años va a tener un hermoso colegio, va a funcionar, va a generar, por ejemplo, podemos decir que el objetivo es que el colegio esté para que genere fondos para la comunidad para hacer otro tipo de acciones. Buenísimo. Ok, entonces está bien, tenemos un colegio, pues no pedimos al colegio que sea uno de los responsables de la continuidad, sino que el colegio es un generador de recursos para otro tipo de instancias que sean responsables de la continuidad. Pero hoy en día, por lo menos en Paraguay,
La visión que tenemos es que como que el colegio, en cierto sentido, es responsable de la continuidad. Y ese es me parece que, no sé, entiendo que en las otras comunidades supongo que estará el mismo dilema. O sea, ¿cómo hacemos para que justamente se dé esa continuidad o decimos no? Totalmente el planteo es totalmente distinto. Y eso desde el punto de vista metodológico un poco entiendo que lo que plantea también Yael, ¿no? O sea, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿No? Tener claro y ahí sí sentarnos en el debate, decir, ok, ¿es el hebreo un elemento fundamental en la continuidad? Sí, no. ¿Cuánto? Bueno, ok, sí, no. ¿Es Israel elemento fundamental? Sí, no. ¿Cuánto? Es aprender Mishnah. Después vemos cómo se lo acepta y cómo se vende esto a la parte no comunitaria. Pero para mí, si no hacemos ese pensamiento mirando a 10, 15 años, podemos tener escuelas abiertas que sean perfectamente sustentables, pero con comunidades que se van a ir desmoronando. O sea, que no van a tener justamente, o sea, cada vez más mixtas, por lo tanto, cada vez más el arraigo y el apego se va a convertir ya es un tema más cultural, así como una persona que estudia en el Dante, es una persona que, bueno, ok, tiene sus orígenes, la familia a lo mejor era italiana, pero más allá de eso, no hay ningún tipo de vínculo y de arraigo al pueblo y a la identidad. Y eso es un poco lo que me preocupa, o sea, ¿Qué pasó? Bien. Gabriel utiliza una palabra muy importante que es herramientas. ¿Qué herramientas para resolver, solucionar, etcétera, etcétera? En el caso, tal como lo está definiendo Gabriel, la continuidad, la lucha contra la asimilación, la tasa de matrimonios mixtos. Bien. El tema de herramienta es un instrumento útil para resolver un problema. Un martillo para clavar un clavo. Un serrucho no sirve para clavar un clavo, pero es una herramienta y a veces estamos proveyendo, según saco como conclusión de lo que dice Gabriel, estamos proveyendo de herramientas que insumen tiempo, a veces ilusiones o frustraciones o lo que sea, que no apuntan a aquello que queremos resolver. Ahora, pregunta para las pedagogas, las enseñantes, las coordinadoras, directoras o profesoras. ¿Qué herramientas sienten, piensan, perciben, intuyen, pueden ser relevantes para enfocarnos en el problema de la continuidad tal como lo plantea Gabriel? O, si quieren, ampliar el concepto de problema al que nos enfrentamos, que complete lo que plantea Gabriel. Desde el punto de vista educativo, profesional, pedagógico, didáctico. No se ponen notas por esto, no hay peligro de nada. Simplemente se puede opinar para que la opinión promueva el intercambio y la discusión. Yo lo que veo es que el elemento familia es muy importante. O sea, creo que la escuela puede proporcionar un montón de soporte para que haya una continuidad, pero tiene un límite. Es decir, tiene que haber una colaboración estrecha con la casa. Si las casas no se mantienen esas tradiciones, es muy difícil que la escuela pueda ser la única fuente de esas herramientas, porque el chico lo va a vivir en la escuela, va a aprender muchas cosas, pero en la casa también le influye muchísimo.
Entonces, yo no creo que la escuela pueda dar la solución completa a eso. Sí puede dar una muy buena base, quizás a lo mejor con actividades que involucren también a las familias, pero en ese sentido soy un poquito pesimista, en el sentido de que la escuela pueda tener toda la carga de esa responsabilidad por la continuidad de cuando los chicos terminan la escuela. O sea, fortalecer la pertenencia es muy importante, pero como somos también escuelas abiertas, tenemos ciertas limitaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela no es una escuela religiosa, por lo tanto no se hacen rezos, no hay muchas cosas que nosotros no las hacemos. Los chicos no tienen esa experiencia o esa vivencia en la escuela, pero tampoco las tienen en la casa. Entonces hay ciertas cosas que, también por tener una comunidad, digamos, de dos grupos, ¿no? Los chicos judíos y los no judíos, ciertas cosas no las vamos a hacer. Y bueno, nuestra escuela, por ejemplo, es diferente en el sentido de que se planteó como una escuela que siempre iba a ser mitad, o sea, 50% judía y 50% no judía. Es decir, que no fue por una razón de supervivencia, de tener una escuela y, digamos, agregar chicos no judíos para que la escuela tenga suficientes alumnos para poder mantenerse, aunque eso también ayuda mucho a la escuela, pero no siempre se quiere mantener esa misma proporción de 50-50 o 40-60, entonces es otra realidad, pero de todas maneras tenemos una población no judía que ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertas cosas que son importantes para el judaísmo, no pensamos o no pensó la comisión directiva que era importante desarrollarlas en la escuela, sino que dejarlas que en la casa también se desarrollen. Por eso quizás un poquito pesimista lo que yo pienso, pero sí hay también una parte de la casa que nosotros no podemos suplir. Eso es mi opinión humilde. Siguiendo entonces con la pregunta específicamente relacionada con lo educativo, ¿puede haber lugar para pensar en proyectos de educación familiar e intrafamiliar, interfamiliar entre familias de distinta conformación y procedencia? Las experiencias que nos relató brillantemente Alisa en la presentación o las presentaciones que realizó acerca de la propuesta que tiene su escuela o en su escuela, pueden ser o no una fuente de inspiración. De inspiración no quiere decir de copia, ni de emular, ni de repetir, sino de reflexionar acerca del pesimismo de Monique en relación con lo que no puede hacer la escuela y debe quedar, digamos, en el terreno de lo familiar extraescolar. ¿Qué proyectos de educación familiar se nos ocurren? ¿Qué herramientas que no tengan que ver con lo ritual, con los rezos o con ciertas prácticas que están asociadas al cumplimiento alágico, sino a los principios y valores, ya sea de festividades o de interrogantes y dilemas a los que nos enfrentamos como humanidad, vistos desde la perspectiva del pensamiento judío, de la tradición judía, del legado, no del ritual, no del cumplimiento religioso. Creo que lo que hace Julie en PJ Library puede ser un buen ejemplo. Involucrar a los padres también en la lectura de libros para preescolar donde hay temáticas judías. También se me ocurre que pueden haber más reuniones con padres donde ellos estén invitados a escuchar y a conversar sobre diferentes temas de
judíos, o sea, más involucrar a los padres y en vivencias para que sea algo compartido, ¿no? Que no sea que los padres dejan a sus hijos en la escuela y la escuela se encarga, sino que también los padres estén más involucrados. Todos conocen, aunque más no sea superficialmente, ¿qué es PJ Library? Y entonces, esto que acaba de decirnos Monique, ¿tiene relevancia? En ese caso, ¿cómo es la aventura de poder ponerlo en marcha? Porque hay una experiencia sólida que Julie transmite con pasión y con logros, que no debe ser desechada, por lo menos para el planteo de la discusión en términos de herramientas, como las que mencionaba Gabriel. Es decir, abrimos distintas posiciones o posibilidades para encarar el tema de la educación judía en una escuela abierta que implica interactuar con el debido cuidado y respeto por las diferencias, la continuidad, la tradición, los contenidos relevantes que sirvan como modelo de vida presente y futuro para los individuos y las comunidades pequeñas en este caso. Acá tenemos una alternativa, una propuesta específica, existente, concreta, PJ Library. Se escuchan opiniones. Yo creo que un problema que tenemos, por lo menos digo en Paraguay, y por lo cual coincido plenamente con lo que dijeron, pero o sea, el colegio no puede ser el único responsable, pero vuelvo a decir, por las características de nuestras comunidades, cuando vos tenés una característica de una comunidad donde hubo a lo mejor un proceso de conversión, sin entrar en el tema de cuán profundo o no, y cuando tenés matrimonios mixtos, o sea, el mayor involucramiento familiar desde el punto de vista de compromiso con la continuidad es ya mandar a sus hijos al colegio judío. O sea, estas familias en su gran mayoría, vuelvo a decir lo que pasa en Paraguay, pero veo en otros lugares también, carecen del potencial de poder complementar el resto. O sea, vamos a decir así, en una familia donde uno de los miembros de la familia a lo mejor asistió a una escuela judía en algún momento, vivió una vida laica totalmente, se casó con alguien que a lo mejor hizo un proceso de conversión por el tema del casamiento, no tienen el bagaje, la experiencia, salvo honradas excepciones, muy, muy, muy contadas con los dedos. La gran mayoría de la familia siente que el compromiso con la continuidad lo hace mandando a sus hijos al colegio judío, y si el colegio judío lidera el tema y plantea cierto tipo de cosas, algunas familias lo harán. Pero por eso insisto en el tema de que si bien desde el punto de vista de lo que quisiéramos hacer, o sea, no es justo tirarle todo el laburo o la responsabilidad a los colegios, de facto eso es lo que está pasando. Entonces, esa es la pregunta. O sea, yo siento por lo menos que en este momento la experiencia claramente tiene que incluir a las familias. Por ejemplo, este es un muy buen elemento a agregar. O sea, las escuelas deberían de tener algún tipo de complemento con las familias, trabajar con los padres, tener relevado el tema de los matrimonios mixtos, que es un elemento súper importante de tener en cuenta. No es lo mismo una familia donde hay un matrimonio mixto que aceptó mandar su hijo al colegio de Estado de Israel, que al colegio judío, por llamarlo así, que una familia que ambos son de vientre judíos. O sea, teniendo en cuenta que, vuelvo a repetir, me parece que el objetivo final
de un colegio judío en comunidades pequeñas es la continuidad. Entonces, eso, agrego este tema, que claramente es importante involucrar a familias, pero no como agentes de educación, sino como agentes para recibir educación. O sea, más que para que ellos sean una contraparte. Bien, es decir, que lo que en algunos lugares solía denominarse escuela para padres, tomémoslo como frase hecha, escuela para padres en relación con cualquiera de los temas que podían ser relevantes en los distintos momentos de la evolución psicológica de los niños, sea de educación sexual, de manejo del dinero, de la violencia, de lo que fuere. ¿Qué pasaría con trasladar o reformular el concepto de escuela para padres? Primero, escuela de familia, donde el alumno es el que está sentado en el aula, pero es la familia la que está involucrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje con distintos roles. PJ Library es una propuesta específica que puede tomarse tal como está o que puede inspirar en cada una de las instituciones de acuerdo con las características, que puede inspirar, digo, una propuesta de educación familiar, no una escuela para padres, para que sepan qué hacer si el niño tiene berrinches, grita de noche o se pelea con los compañeros. Lo cual también es importante, pero me refiero a la transmisión de aquello que como herramienta relevante pase a ser patrimonio de la familia y no solo de quien está sentado en nuestras aulas, alumno o alumna. ¿Cómo se encara eso? A ver, Julie quiere decir algo. Bueno, no, yo voy a hablar un poquito desde mi experiencia liderando el proyecto de PJ Library. Primero que nada, el objetivo es muy claro. PJ Library existe para enriquecer la experiencia judía de los niños y de sus familias. ¿Ok? En la metodología es a través de la lectura de libros, etcétera. Y bueno, se ha diseñado todo un proyecto para apoyar a los docentes, para poder capitalizar los libros en los casos en que las comunidades, digo, en que los colegios participan. Para mí, una palabra clave va a ser el enriquecer la experiencia judía de las familias. No hablo la de construir identidad, no hablo la de transmitir conocimientos, sino la experiencia judía. La mayor parte de los libros seleccionados están basados en valores judaicos, que hoy también pueden ser reconocidos como competencias o habilidades de la inteligencia social y emocional, que es válida para todos los niños, pero obviamente haciendo la conexión con también la fuente judaica que sustenta por qué este valor tiene sus orígenes en el mundo judaico o cómo se ve proyectado. El tema regresando digamos a la gran preocupación que Gabriel nos externa, que creo que es muy genuina, y yo te agradezco mucho por compartirla con nosotros. A mí me surgen, digamos que muchas ideas o inquietudes a la vez, que con tu permiso y con toda la humildad y el conocimiento o desconocimiento que yo tenga, yo quisiera compartir. Para mí, cuando uno decide abrir la escuela, uno tiene que estar muy, muy consciente de que la estructura y la población de nuestro colegio ha cambiado, y por lo tanto también nuestra misión tiene que transformarse, porque no puede ser que tengamos solamente responsabilidad por la población judía y esperar que
que la población no judía se adapte a esas necesidades nuestras. Por lo tanto, cuando tú hablas de que abrir la escuela fue una estrategia, creo que si bien es una estrategia para poderle dar sustentabilidad, el paradigma con el que hemos venido funcionando se tiene que modificar, no puede ser el mismo, porque no apela a la responsabilidad, que ahora sí hablo de responsabilidad, porque puede ser que responsabilidad en el sentido de la continuidad judaica sea solamente parcial, pero sí tenemos una responsabilidad hacia la educación y a la educación que queremos transmitirle a toda la población sobre, como Baruch ha venido apuntando todo el tiempo, sobre los pilares de la civilización judía, que es lo que los demás tienen que comprender también. Entonces, en este sentido, para mí no hay una total conciencia desde lo que yo percibo, y discúlpenme porque a lo mejor yo estoy totalmente equivocada, de que abrir la escuela implicó renuncias muy importantes y que todavía esas renuncias no están del todo claras. Y en ese sentido, cuando no son tan claras cuáles son esas renuncias y la necesidad, Gabriel, que expones es tan fuerte, tan imperativa, se crea un conflicto que se ve desde mi punto de vista reflejado en las decisiones que se toman a nivel institucional en relación a lo judaico. Entonces, una vez que se acepta quién es nuestra población, cuáles son nuestras obligaciones principales hacia toda esa población, no solamente la judaica, y cómo podemos atenderla sin hacer una renuncia total a lo judaico, pero sí cambiando el paradigma, es que quizá se pueda encontrar un nuevo camino para avanzar. Eso es como lo que yo quería compartir en este momento. Bien. Me disculpan, yo me tengo que retirar ahorita al aula. Anda, se tiene que retirar. Bueno, después seguirás lo que se siguió o se seguirá en esta reunión y en las que siguen. Estamos agradecidos por tu presencia y tu participación y esperamos que sigas compartiendo con todos nosotros tus inquietudes y por supuesto que puedas aportar también tus logros y propuestas. Claro que sí, muchas gracias, hasta luego. Yo quería agregar, responder un poquito a Julie. A veces Gaby es muy directo, demasiado directo en algunas cosas, apasionado también de todo esto. Por supuesto que el objetivo es que toda la comunidad educativa se sienta bien, se sienta desafiada, se sienta a gusto, se sienta que tiene una identidad, ¿sí? Y voy a contar dos ejemplos. Uno es el que ya mencionamos, que se nos cae la baba cuando un equipo de Pilpul gana y hay chicos no judíos que están ahí. Nos alegra, porque significa que los sumamos en el proceso, porque Pilpul es voluntario, no es obligatorio. Significa que están ahí porque creen en el proyecto y creen en todo lo que van a aprender. Y otro ejemplo, digo, hace muchos años, cuando recién empezábamos en esto, Gaby hizo una reunión de padres tipo focus group, ¿sí? Y había un focus group con padres no judíos, y él mismo, que después me contó, porque yo no sabía, yo no estuve en ese grupo, les ofreció a los papás no judíos si les parecía oportuno que venga un sacerdote, un cura, digamos, alguien religioso, representante del catolicismo, cristianismo, a darles clases a sus hijos, ¿sí? Digamos, estamos abiertos como institución a todo eso. La verdad es que hay que escuchar, y siempre es, bueno, tengo Rosh Hashanah, que aprende el judío y que aprende el no judío. Hay cosas que aprenden los dos y hay cosas que no aprenden los dos, porque uno es parte de un legado de generación en generación, y el otro no, es parte del Antiguo Testamento, como ellos hablan, que es un patrimonio de todos, pero
después se van a llevar valores que igual son riquísimos y son interesantes y son un montón de cosas. Sí creo que tenemos que pensar en las familias, sí me quedé pensando en esto que decíamos, en la familia judía, en la familia no judía, en la familia que sabe, en la familia que no sabe, en las familias que no tienen tiempo y que muchas veces es como si te regalaran el poco tiempo que tienen, que delegan mucho en la escuela. Entonces también, así como traigo refuerzo, porque lo trajo Monique, el punto familia, también quiero traer el punto comunidad, ¿sí? Yo llegué al colegio hace 15 años en un momento de mucha crisis, pero que a la vez con crisis y todo el colegio era responsable de todo, ¿sí? Y si bien somos responsables de mucho, no podemos ser responsables del 100% de las cosas, ¿sí? ¿Quién enseña a rezar? El rabino, en el espacio del templo, en el espacio de Bar y Bat Mitzvah, o en algún otro espacio. Y uno puede dar ciertos elementos, porque digamos, cuando uno enseña Torah, cuando uno enseña Hagim, aparece la tefilá, aparecen las oraciones, es parte, no es que lo sacamos y digo, de eso no se habla. Pero decidimos en ese momento y en una escuela mixta que la tefilá iba a ser del templo. Y el rabino, porque han pasado muchos en estos tiempos, los rabinos que quieren que los chicos se pongan tefilim, las clases, no sé, el timbre toca 7:30 y tendrá que convocar 7:15 a los chicos, ¿sí? Para que se pongan los tefilim. Vamos a ayudarlo, le vamos a dar los mails, el WhatsApp, vamos a decir, che, ¿por qué no te...? O sea, desde el 1 a 1, porque no podemos anunciar a todos, a partir de tal día se ponen tefilim, porque hay la mitad de la población que no aplica, y no vamos a ser burdos de invitar a alguien que no puede aplicar a eso, pero vamos a estar al servicio y tenemos que trabajar en comunidad. Entonces hay cosas que son del templo, hay cosas que son del movimiento juvenil, ¿sí? Pero tenemos que trabajar en comunión, ¿sí? Como escuela, como Morim, tenemos que ayudar a los madrijim en una capacitación para que sean mejores madrijim y enseñen mejor a los chicos que vienen y los que no vienen al colegio. Lo mismo en el grupo universitario, ¿sí? Si nos piden venir, tener contactos, ir enganchando a nuestros egresados, lo vamos a hacer, pero no vamos a ser responsables del semillero del grupo universitario. Y así en cada una de las cosas. Tenemos un compromiso donde el colegio tiene mucho en las familias con chicos, pero en la comunidad. Así como nosotros le exigimos también, que es muy difícil, reconozco, y Gaby va a ser testigo, que nosotros le pedimos al rabino que cada vez que hay una familia que se convierte, sea la mamá o sea el papá, o sea todo el grupo familiar, porque hay algún abuelo, digamos solamente, que le obliguen a esa familia que se convierte a venir al colegio judío. Y no es porque necesitamos chicos, porque hoy, y con mucho trabajo y mucho esfuerzo, tenemos un montón de chicos, y no necesitamos número, y no necesitamos rellenar porque estamos hasta con lista de espera. Las familias, ¿cómo esos padres que recién están iniciándose en el judaísmo van a enseñar a sus hijos? No saben, es imposible. La escuela está para eso, y queremos crear comunidad. La comunidad se crea desde el colegio, también, y también desde el templo y también desde los otros espacios. Entonces, así como hablamos de familia, quiero traer el tema de comunidad, que tiene que haber un compromiso, un acuerdo con las otras instituciones que forman la comunidad, ¿sí? Me parece que eso también es importante. Bien, tienes, Yael, preguntas otra vez muy relevantes, y en la búsqueda de las respuestas, que son los primeros pasos, se va diseñando un camino. Lo que está claro es que el surgimiento del concepto de apertura en estas escuelas nuestras tiene que ver con una situación de debilidad, es decir, poder hacerla sustentable, que haya suficiente cantidad de niños en cada curso, en cada grado, etcétera, etcétera. Ahora, si bien en muchas de las cuestiones partimos de interrogantes que pueden ser
expresados como debilidades. Hasta la enseñanza de cualquier contenido es también la respuesta a una debilidad de no saber hacer algo, y entonces al aprenderlo uno se fortalece en ese algo que no sabía o que desconocía, sea instrumental, actitudinal o lo que fuere. ¿Cómo hacer que un proyecto educativo pase de una escuela que se fundamentó sobre la idea de una debilidad, es decir, la necesidad de abrir, a transformarlo en una fortaleza? Y a él lo acaba de decir. Resulta que no necesitamos más salud, tenemos lista de espera. ¿Cómo hiciste en conjunto con tu equipo docente, con los voluntarios, con la comisión directiva, para que tengas lista de espera, para que sea una escuela prestigiosa, para que quienes no tienen ningún tipo de vinculación ancestral, tradicional, afectiva o lo que fuere, decidan enviar a sus hijos? ¿Qué fortaleza reemplazó a esa debilidad primigenia? Esa experiencia probablemente Es la misma de todos. ayude no como método, no como receta, sino a entender cómo se pasa de una posición institucional, personal, profesional, etcétera, a otra en la cual la discusión ya pasa a ser de qué herramientas utilizar. Yo creo que en esa respuesta la compartimos casi todas las escuelas abiertas. Yo hace muchos años cuando nos íbamos a plantar como escuela abierta, tuve reunión virtual con Ruti Kraselnik, que en ese momento estaba vinculada al colegio todavía, y tuve reunión con... No reunión, llamamos por teléfono, no me acuerdo si era Zoom o qué era en ese momento, con Raquel Raquel del Albert Einstein, Kachovich. Sí. Tuve también contacto con algunos referentes judaicos de las escuelas de Colombia, de Barranquilla, y no me acuerdo cuál otra más. Y hay que plantearse como una escuela de excelencia, inglés excelente, matemáticas excelentes, tener premio o IB o Cambridge. Es eso. Es eso, y obviamente marketing, darse a conocer, tenés que ofrecer y tenés que cuidar al público no judío también, ¿no? Si yo voy a excluir, si no los voy a tener en cuenta, los estoy descuidando y los estoy discriminando, ¿no? Por supuesto hay que cuidar a ese público no judío, que en definitiva son los más fanáticos del colegio, son los que a veces, ¿no? Monique dice, a veces uno no puede creer el amor que tienen, y los judíos somos los más problemáticos, los grados más fáciles son los que más no judíos tienen, y bueno, y pasan esas cosas, ¿no? El judío piensa que por ser judío tiene derecho a todo, y en ningún colegio uno tiene derecho a todo, porque hay una estructura y porque hay cosas que nos exceden como seres humanos o como familia, ¿no? Uno tiene que adaptarse al otro, eso es vivir en una sociedad. Yo creo que eso, la mayoría de las escuelas, esa es la respuesta que me dieron ellas, y con distintos modelos. En algunas compartían todo el currículum, en otras no. Y hoy yo lo puedo decir, ese es el éxito. Educación personalizada, calidad en la enseñanza, premios acá, premios allá, hacer las cosas bien, y el no judío cuando ve todo eso también dice, ay, tienen una mirada distinta, ¿sí? El judío es alguien que progresa, estas generalizaciones positivas que también hacen de los judíos, ¿sí? Porque no todo es estereotipo y negativo. Por lo menos acá en Paraguay hay una mirada interesante del judío como alguien que hace la diferencia a nivel intelectual o a nivel económico, pero ganado, con trabajo. Así que es eso. Pero entonces, lo que sí quiero agregar es que está clarísimo que tenemos que ser excelentes en inglés, excelentes en la parte de tecnologías digitales, excelentes en todo. Ahora,
¿qué significa ser excelente en los estudios judaicos? Por eso está la pregunta, porque ser excelente en inglés es que certifiquen con tal o con cual. ¿Qué significa ser excelente en matemática? Ganar en las Olimpiadas Nacionales, que todos los países la tienen. Ahora, ¿qué significa ser excelente o tener este nivel de calidad total, no total, de calidad en los estudios judaicos? Esa es la pregunta del millón. Y que la tenemos que construir y que podemos disentir también en algunos aspectos de país a país y de colegio a colegio. ¿Qué es ser excelente en estudios judaicos? ¿Es por un tema de cantidad de horas? ¿Es por un tema de dominar el hebreo? ¿Más Israel? ¿Más Mekorot? ¿Más Asbará? ¿Qué es? Esa es la pregunta. Bien, entonces, queda claro que la excelencia es un recurso y una metodología de posicionarse dentro del sistema educativo en cada uno de los países en los que nuestras escuelas desarrollan las actividades, las comunidades, etcétera, etcétera. Ahora bien, para la excelencia en todos esos rubros, en inglés, en tecnología, en matemática, en lo que fuere, hay estándares establecidos, sean olimpiadas internacionales, certificaciones de Cambridge o de lo que fuere. En educación judeo-sionista no tenemos estándares internacionales. Una de las cuestiones que nos proponemos en estos encuentros es fijar los mínimos estándares compartidos para poder determinar que esa misma concepción de excelencia se articule y articule a su vez a los otros estudios, partiendo de la educación judía. Por eso, las preguntas del inicio de nuestro encuentro de hoy tienen que ver con en qué medida y cómo los contenidos, las actividades y las vivencias de educación judía pueden transformarse en eje articulador del currículum. Es decir, potenciar la excelencia que en los estándares que regulan los contenidos de todas las otras asignaturas nos sirven de punto de partida. Pero resulta que la educación judeo-sionista no apunta a estándares medibles con percentiles, sino que apunta a lo que Gabriel insiste todo el tiempo en el tema de la continuidad. Y ese tema de la continuidad en escuelas abiertas implica precisamente alcanzar esos estándares de excelencia que en algunos casos se complementarán en el templo, pero en muchos otros no, porque no tiene nada que ver con lo que la escuela, desde el punto de vista de su propuesta didáctica, pedagógica, ideológica, educativamente hablando, propone a la comunidad. Por eso hoy aparece, y creo que con mucha intensidad y fuerza, el tema de la educación familiar. La educación familiar no para que todos aprendan a rezar, no para que todos respeten kashrut o no para que todos prendan velas porque llega Shabbat. Eso es otra cuestión. Lo que tiene que ver con que los principios y valores de la educación judeo-sionista sean viabilizados también a través de la herramienta familia, educación familiar. ¿Hay alguna posibilidad de explorar y desarrollar una propuesta que tenga un eje que sea compartido entre las escuelas de estas características, que luego cada una le dará su propia impronta de acuerdo a las tradiciones, el tamaño de la comunidad, en fin, las condiciones específicas en las que se desarrolla su funcionamiento y su actividad? ¿Hay algún lugar, hay algún momento para eso?
creo que sí Yo se creo puede. que lo Ay, estratégico- perdón. yo creo que, perdón, no, Mónica, hablé. No, lo que decía era que yo creo que sí, me parece que, yo sé que como decía Yael, a veces es difícil que los padres se involucren porque por diferentes razones, hasta puede ser una razón de que no tienen tiempo y que no pueden, digamos, uno no puede pretender que ellos se acerquen a la escuela para talleres y para cosas porque están muy ocupados, pero cuanto más podamos involucrarlos en las actividades que tengan que ver con celebraciones, o sea, nosotros tenemos en la escuela un montón, todos tenemos en la escuela muchas actividades que tienen que ver con traer personas de afuera que hablan sobre diferentes temas, sobre celebraciones, y si se puede hacer que los papás también estén presentes en esas celebraciones, en esos eventos que se puedan hacer, ya es un plus. Nosotros, por ejemplo, celebramos Yom Ha'atzmaut, hacemos una barbacoa gigante, viene el embajador de Israel y hacemos Rikudim y todo, y los papás están invitados. O sea, lo hacemos a las 6 de la tarde, cosa que la mayoría esté. Y ya hay un elemento que llama la atención, que es la barbacoa, y es una forma también de meter contenido de Israel en esta celebración, y bueno, todos al final salen ganando. Ese tipo de actividades uno quizás podría hacerlas más, si por ejemplo tenemos alguna charla de alguna persona que viene a hablar sobre Asbará, invitar también a los papás, los que puedan venir a estar presentes en la conversatorio. Yo creo que por ese lado quizás podemos hacer algo, ¿no? Un pasito adelante para involucrarlos. Bien. Entonces lanzamos un pequeño pero importante desafío, que es el proponer para el próximo encuentro, que todavía no sabemos muy bien la fecha, pero en los próximos días se adelantará, proponer para el próximo encuentro específicamente propuestas de educación familiar que no necesariamente tengan que hacerse en la escuela en relación con celebraciones. Es decir, consignas breves pero profundas que puedan tratarse en cualquier momento de la convivencia familiar, durante la cena, a la mañana cuando se levantan todos para que cada uno vaya a sus actividades, consignas que determinen momentos en los que se plantea algún interrogante, alguna propuesta, alguna pregunta, alguna inquietud e inclusive algún dilema a partir de alguna noticia, a partir de alguna situación que se ha dado en el país, en la sociedad, en la escuela, en las noticias internacionales, en lo que fuere. De modo tal que la convocatoria a lo placentero que se produce en la escuela con la participación de los padres se vea reflejado como en una visión especular de un espejo, en cómo esto se conversa más íntimamente en la casa. Y en otro momento de nuestro encuentro de hoy hablamos de interfamiliar, no solo intrafamiliar. Es decir, qué consignas, qué propuestas, qué desafíos, qué interrogantes, llamémoslo como mejor nos plazca, podríamos plantear para que dos o más familias analicen y propongan a través de alguno de sus voceros, que puede ser el estudiante o alguno de los adultos, o algún hermano que ya no participa de la escuela porque es mayor. Es decir, alguno de los voceros familiares de esa acción interfamiliar, no solo intrafamiliar, hayan podido plantear y desarrollar, que a su vez dispararán nuevos interrogantes, nuevos desafíos, nuevas ideas. ¿Se animan a pensar en 2 o 3 consignas o preguntas
bajo el título de Educación Judeo-Sionista Familiar, que no implique en qué año se fundó Tel Aviv o cuántos miembros tiene la Knesset, sino aquellas preguntas o interrogantes que merezcan ser investigados, analizados o vistos desde la perspectiva del pensamiento judeo-sionista. Estamos en el Israel de hoy, no solo en la tierra de Israel, sino en Medinat Israel, siendo Israel, siendo pueblo de Israel. ¿Se animan? Ahora, Pueden charlar para la próxima. con sus coordinadores, con sus docentes, con las charlas informales que se dan en todo ámbito escolar educativo. Sí, perdón, Anabela. Y tenemos que ir cerrando porque ya hay gente que me indica que tiene que retirarse. Entonces, Bueno, antes de que nos quedemos solitos, vamos a ir cerrando. Les quiero agradecer a todos y a Baruch. Vamos a dejar para la próxima reunión que piensen en estas preguntas y le vamos a pasar la consigna, si te parece. sí. Ana, Sí. a mí me queda terrible este horario. O sea, hice un esfuerzo gigantesco. Y acaban de decir Nidia y Mónica que también querían venir y es muy difícil para ellos este horario. Porque o está cerrando el colegio o hay algún... Justo, cierra y te vas a casa y la salida uno tiene que estar. Yo si es más temprano, feliz. Más Me temprano. adapto, sí, 1:30, 2 horas antes. Ok, vamos a tratar Por más. lo menos. Muy bien, muy bien. Bueno, Les aviso cuando nos pongamos de acuerdo todos, les aviso, ¿sí? Gracias a todos, gracias Baruch, muy interesante. a Gracias. ustedes. Chao, chao, chao. Chao. Hasta la próxima.